piensa por un momento en el peor ambiente de trabajo imaginable. Uf, seguro que nos vienen a la mente unos cuantos desastres. Ya, pero, a ver, imagínate esto. Te exigen resultados inmediatos, no te dan nada de presupuesto y el entorno es súper hostil. Y para rematar la faena, descubres que tus propios compañeros de departamento están enviando cartas a la dirección a tus espaldas para intentar que te despidan. Madre mía, una pesadilla moderna en toda regla, vamos. Totalmente. Pues ahora traslademos esa misma angustia, o sea, esa misma tensión, a la escala de una guerra de supervivencia. Eso ya son palabras mayores. Y tanto. Es pleno invierno de 1777. Un ejército avanza a duras penas por un paisaje congelado, dejando un rastro literal, y digo literal, de huellas de sangre en la nieve. ¡Qué barbaridad! Los hombres marchan hambrientos y envueltos en harapos, y al frente de esta comitiva está George Washington, un comandante que, fíjate, no solo se enfrenta al Imperio Británico, la maquinaria militar más letal del planeta. Sino que encima tiene que esquivar los puñales de sus propios generales. Exacto, puñales afilados por sus propios aliados políticos. Es que es alucinante. Desde luego, es una de las imágenes más crudas que nos deja la historia militar. Lo que vamos a explorar hoy, basándonos en los extensos textos biográficos de George Washington Irving sobre esa campaña en concreto, es una disección absoluta de la condición humana. Bajo una presión extrema, entiendo. Exactamente. No estamos ante el típico cuadro glorioso, ya sabes, del héroe inmaculado que lo tiene todo de cara. Esto es un manual de supervivencia sobre cómo mantener intacta una organización cuando todo se desmorona a tu alrededor. Vale, vamos a desgranar esto, porque la misión de nuestro análisis a fondo de hoy es destilar exactamente cómo el verdadero liderazgo logra sobrevivir a esa niebla de la guerra en el campo de batalla y a esa otra niebla mucho más tóxica, ¿no?, que es la traición en los despachos. Muy bien visto, sí. La pregunta central que nos plantean las fuentes es brutal. Es que, ¿cómo mantienes el rumbo de un proyecto vital cuando el clima, la falta de suministros y el ego herido de tus propios colegas conspiran en tu contra? Es un drama absoluto. Y para entender las intrigas políticas, primero hay que entender el caos operativo que dio munición a los críticos de Washington. Tenemos que ir a la batalla de Germantown. Claro, el campo de batalla primero. Germantown es como el punto de inicio del desastre, ¿verdad? Es el punto de inflexión. Hay que ponerse en situación. A ver, el ejército británico, bajo el mando del general Howe, había tomado una posición que Washington percibió como muy vulnerable. Estaban súper extendidos, si no me equivoco. Exacto. El campamento británico estaba esparcido a lo largo de una larguísima calle principal en Germantown. Washington vio que estaban temporalmente divididos y diseñó un plan. Un plan que, sobre el papel, era espectacular, ¿no? Una auténtica obra maestra de la táctica militar. La idea era realizar una marcha nocturna con 4 columnas diferentes. 4 columnas por 4 caminos distintos. Madre mía. Sí, para converger exactamente al mismo tiempo sobre el campamento británico justo al amanecer. O sea, estamos hablando de una coreografía dificilísima. Es, en plan, como organizar un espectáculo de baile donde decenas de bailarines tienen que entrar al escenario desde esquinas opuestas en el milisegundo exacto. Y para que el salto funcione no puede haber fallos. Claro, pero de repente alguien apaga todas las luces del teatro y los bailarines empiezan a chocar unos contra otros en la oscuridad total. Porque en Germantown el factor que lo arruina absolutamente todo es el clima. Un clima espantoso, sí. Las fuentes de Irving relatan que esa madrugada cayó una niebla inusualmente espesa sobre toda la región. Una niebla que lo cubría todo. Y cuando comenzaron los primeros disparos, el denso humo negro de la pólvora de los mosquetes y de la artillería se mezcló con esa niebla estancada. No se veía nada, me imagino. Los registros históricos indican que la visibilidad quedó reducida a unas escasas 30 yardas. Las columnas estadounidenses avanzaban completamente a ciegas, incapazes de coordinarse. Y en medio de esa ceguera colectiva, la vanguardia estadounidense choca con una gran mansión de piedra, la famosa Chuse House. Exacto, Chuse House, donde un coronel británico llamado Musgrave se había trincherado con 6 compañías. Y fíjate que aquí es donde uno se tira de los pelos leyendo las fuentes, porque los estadounidenses ya habían sobrepasado esa casa. Sí, el grueso del ejército británico estaba retrocediendo. Lo lógico, a ver, sería dejar un pequeño grupo vigilando la mansión y seguir persiguiendo al enemigo, ¿no? Pero la cúpula militar decide detener todo el avance. Esa decisión fue un error monumental.
y fue provocado por una adhesión ciega a los manuales, concretamente por el general Henry Knox. El que estaba al mando de la artillería. Ese mismo, Knox se aferró a una vieja máxima de la doctrina militar europea clásica. Decía: nunca dejes un castillo guarnecido en tu retaguardia. Pero a ver, que estaban en América luchando una guerra completamente distinta con tácticas de guerrilla casi. Totalmente. Pero Knox insistió en detener a casi la mitad del ejército para asediar una simple casa de piedra. Intentaron volar las puertas con artillería ligera. Y las balas de cañón rebotaban, claro. Literalmente rebotaban en los gruesos muros. Intentaron prenderle fuego y perdieron a muchísimos hombres bajo el fuego británico desde las ventanas. Y lo peor, perdieron una media hora preciosa. Una media hora que, en medio de esa niebla, destrozó cualquier atisbo de coordinación. Hay un momento trágico que describe el texto sobre el general estadounidense Anthony Wayne. Sí, la situación de Wayne es desgarradora. Él tenía a los británicos en plena retirada. El propio Wayne llegó a escribir que sus tropas tenían los brazos de la victoria abiertos para recibirlos. Pero al escuchar el tremendo estruendo de los cañones a sus espaldas en esa casa, Y al ver figuras borrosas acercándose por los flancos entre la niebla, entran en pánico absoluto. Creen que están rodeados. Y empiezan a dispararse entre ellos mismos, o sea, fuego amigo, y huyen de una batalla que prácticamente tenían ganada. Es un desastre táctico. un desastre sobre el terreno sin duda alguna. Pero aquí es vital cambiar la lente y mirar la estrategia global. A ver, explícame eso. Porque el impacto real de Germantown fue paradójico. A nivel local fue una derrota caótica, ¿sí? Sin embargo, a nivel geopolítico fue una victoria de percepción gigantesca. Ah, claro, por cómo se vio desde fuera. Exacto. Cuando los informes de esta batalla cruzaron el Atlántico y llegaron a manos del conde de Vergennes, el ministro de Exteriores en Francia, su reacción fue de asombro total. Lógico, no se lo esperarían. Que un ejército insurgente, formado apenas un año antes por granjeros y milicianos, tuviera la audacia de marchar de noche, tomar la iniciativa y atacar frontalmente a un ejército profesional británico. Eso prometía un futuro inmenso. O sea, esa audacia demostró a los franceses que iban en serio. Fue un factor clave para empujar a Francia hacia la alianza formal. Es alucinante cómo un fracaso logístico y táctico puede convertirse en un éxito rotundo de relaciones públicas, si lo miras con perspectiva. Pero claro, esa audacia tuvo que trasladarse inmediatamente al agua. Sí, el tablero de ajedrez cambió radicalmente. Pasaron de intentar ganar territorio a intentar ganar tiempo en el río Delaware. Una lucha a vida o muerte por el control del río. El contexto geográfico aquí es la clave. Los británicos acababan de tomar Filadelfia, la capital, pero ocupar una ciudad sin una línea de suministro segura es meterse en una trampa mortal. Necesitaban que su flota subiera por el Delaware para descargar provisiones antes del invierno. Imperiosamente. Washington entendió que si bloqueaba el río, Filadelfia se volvería inhabitable, así que concentró recursos en dos fuertes estratégicos, Fort Mercer y Fort Mifflin. Y estaban apoyados por unas barreras súper ingeniosas, diseñadas por un joven ingeniero francés, los famosos Chevaux de Frise. Exacto. Que el nombre, suena muy elegante y tal, pero los textos describen un mecanismo brutal. Básicamente hundieron enormes troncos en el fondo del río. Inclinados en un ángulo específico. Eso es. Y rematados con afiladas puntas de hierro ocultas bajo el agua. Si un buque británico intentaba pasar, se destrozaba el casco por completo de forma invisible. Obligaron a los británicos a detenerse y desembarcar tropas. Y el primer intento de romper ese bloqueo por tierra se lo encargan a las tropas mercenarias de Hesse, bajo el mando del arrogante conde Donop. Un ataque masivo contra Fort Mercer, no. Sí, pero la pequeña guarnición estadounidense, muy bien atrincherada, rechaza el ataque y provoca una masacre absoluta. El propio conde Donop cae mortalmente herido. Y el relato de Irving incluye un detalle trágico súper revelador. El oficial que lo encuentra agonizando y trata de auxiliarlo es el capitán Duplessis. El mismo ingeniero francés que había diseñado las defensas submarinas. Fíjate en la brutal ironía de la escena. El tipo que diseña la trampa que obliga a Donop a atacar por tierra es quien intenta salvarle la vida al final. Es muy poético y trágico a la vez. Y las palabras que pronuncia Donop en su lecho de muerte, deberían estar esculpidas en piedra sobre la futilidad de ser un mercenario. Dice textualmente: «Muero víctima de mi ambición y de la avaricia de mi soberano». Es una frase que encapsula toda la tragedia de luchar por dinero frente a luchar por tu hogar, pero este fracaso enfureció a los mandos navales británicos.
Decidieron borrarlos del mapa, ¿verdad? Exactamente. Desataron sobre Fort Mifflin un bombardeo continuo y apocalíptico desde sus buques, cientos de cañones disparando día y noche sin descanso, destrozando todo. Masacrando a los defensores hasta que el comandante tuvo que evacuar las ruinas en llamas. A ver, aquí tengo que hacer de abogado del diablo y cuestionar muy seriamente a Washington. A ver, dispara. Leyendo esto, la sensación es de un sacrificio humano casi inútil, ¿sabes? Envía a estos hombres a fuertes que están de cara a la pared, frente a la Marina Real. Estaban condenados a caer. Y él lo sabía. Desde luego que lo sabía. Entonces, ¿por qué someter a sus tropas a esa picadora de carne? No es terquedad ciega. Lo fascinante de esto es que, desde una perspectiva puramente táctica, tienes razón. Parece un sacrificio fútil. Pero Washington jugaba a un nivel estratégico distinto. Su objetivo no era mantenerlos fuertes. No, él sabía que caerían. Su objetivo era comprar tiempo. Y tuvo que pagarlo con sangre. Comprar tiempo para que llegara el invierno. Al obligar a los británicos a detenerse, a planificar asedios durante semanas, Washington esperaba que el calendario avanzara. Quería que el frío extremo llegara antes que los barcos de suministro. Claro, al retrasarlos tanto, logró que el ejército británico pasara un invierno infinitamente más precario en Filadelfia. Eso es. Compró semanas con vidas. Hay que tener un temple de acero para tomar esa decisión, pero lo que resulta verdaderamente indignante es el enorme contraste que se produce. ¿Te refieres a lo que pasaba en la retaguardia? Exacto. Mientras unos soldados se dejaban masacrar para comprar tiempo, había políticos y altos oficiales usándolo para conspirar cómodamente desde sus sillones. Entramos en el Conway Cabal. Un giro de guión que muestra lo peor de la política de pasillos. Mientras Washington asumía el coste de las derrotas cerca de Filadelfia, en el norte el general Horatio Gates acababa de conseguir una victoria espectacular en Saratoga. Forzando la rendición de un ejército británico entero. Aunque, bueno, los documentos dicen que los planes de esa victoria se gestaron mucho antes de que Gates llegara. Así es, pero él llegó en el momento justo para llevarse toda la gloria. Y vaya si se la llevó. Se le subió el ego a niveles estratosféricos. Actuaba como el salvador absoluto, llegando a no enviar los informes oficiales a Washington, su comandante en jefe. Los mandaba al Congreso. Una falta de respeto tremenda. Y en este caldo de cultivo aparece el general Thomas Conway. Que huele la sangre, claro. Huele la debilidad y le escribe a Gates una carta demoledora. Le dice, y cito, que si el país no se ha hundido es de puro milagro, porque están en manos de un general débil y malos consejeros. Refiriéndose, obviamente, a Washington. El objetivo era clarísimo, usar a Gates para destituir a Washington. Un golpe de Estado burocrático. Sí, pero la historia a veces se tuerce por detalles absurdos. El complot saltó por los aires por culpa del alcohol y la vanidad. Es que esto es de traca, de verdad. Resulta que Gates envía a su ayudante, el coronel Wilkinson, a entregar informes al Congreso. Y en el camino se para a tomar copas con un ayudante de un general leal a Washington. Y en plena borrachera. Exacto. Para dárselas de importante, recita de memoria la carta donde Conway llama débil a Washington. El ayudante va corriendo a contárselo a sus superiores y aterriza en la mesa de Washington. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Cualquier líder con el ego herido habría montado un escándalo público. Habría convocado un consejo de guerra que hace Washington. Da una clase magistral de guerra psicológica. Escribe una nota al general Conway con una sola y gélida frase. Me han informado de que en una carta al general Gates usted escribió esto. Y cita lo del general débil. Y firma. Nada más. Madre mía, ni exigencias ni gritos, solo le demuestra que sabe lo que hacen a sus espaldas. El pánico que debió desatar esa nota tuvo que ser antológico. Fue devastador. Creó un vacío de información y en política eso se llena de paranoia. Empezaron a acusarse entre ellos, ¿no? ¿Sí? Gates aterrorizado pensando que había un espía. Washington aplicó su política fabiana. A ver, explícanos qué es eso de la política fabiana. Toma su nombre de Fabio Máximo, el general romano. Consiste en evitar batallas frontales y ganar por desgaste y paciencia. Washington no entró al trapo. Toleró calumnias para no mostrar desunión. Privilegió la causa frente a su orgullo. Y los conspiradores se destruyeron solos. Wilkinson, el de la taberna, se siente ofendido porque Gates le acusa de filtrar la carta y le reta a duelo a muerte. Es un culebrón. Sí, y luego se encuentran en la calle antes del duelo, se ponen a llorar los dos, se abrazan
Y luego Wilkinson reta a duelo al general que informó a Washington. Un circo de egos frágiles jugando a soldaditos en salones calientes. Y ese contraste da náuseas cuando miras lo que pasaba en Valley Forge al mismo tiempo. Un invierno implacable. Soldados medio desnudos, talando árboles en el hielo para hacer cabañas. Semanas sin carne. Y barriles de zapatos pudriéndose en los caminos porque no había carros para llevarlos. Pero a ver, te lanzo una duda. Washington era el comandante. ¿No era la logística su responsabilidad? ¿No tenían razón sus críticos en eso? Es una pregunta muy válida, pero ignora la estructura de poder. Washington no era un dictador. Estaba sometido al Congreso, que era muy disfuncional. Ah, el Congreso nombraba a los de logística. Por favores políticos, no por méritos. Washington no podía confiscar carros. Mandaba peticiones desesperadas que nadie escuchaba. Y los mismos políticos que le negaban carros le criticaban por tener a los soldados descalzos. Es el colmo del cinismo. Y ese cinismo culmina cuando la legislatura de Pensilvania se queja formalmente por meter al ejército en cuarteles de invierno. Querían que los mantuviera marchando en la nieve para proteger granjas. La carta de respuesta de Washington es tremenda. Les dice que es muy fácil quejarse desde una silla cómoda junto al fuego, mientras sus hombres duermen en el hielo sin mantas. Esa respuesta muestra a un líder perdiendo la paciencia para defender a su tipo, no su propio honor. Y la camarilla, como no podía con él, intentó robarle a sus talentos, como a Lafayette. Le inventaron una expedición a Canadá, ¿no? Para alejarlo de Washington. Pero Lafayette fue un banquete con los conspiradores. Pidió silencio y brindó por el comandante en jefe, George Washington. Me imagino a todos tragando saliva. Y cuando Lafayette ve que la expedición es una trampa sin tropas, Washington le escribe para calmarle y protegerle. Si conectamos esto con el panorama general, vemos que la grandeza de Washington no fueron cargas brillantes, fue sostener el alma de una organización mediante su rectitud y su ejemplo, compartiendo la miseria. Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros? Que el liderazgo real se revela cuando todo falla, cuando tus rivales viven bien y tu oficina te ataca, y aplicas paciencia estratégica. Inteligencia emocional y silencio ante la provocación, dejando que las mentiras caigan por su propio peso. Una lección de contención brutal. Pero quiero cerrar con una reflexión provocadora sobre ese invierno. El contraste entre los dos ejércitos. Los británicos en Filadelfia vivían en el lujo, con bailes y juegos de cartas. Mientras los estadounidenses pasaban hambre en Valley Forge. Exacto. Es posible que, irónicamente, ese invierno brutal fuera exactamente lo que salvó a la revolución. Es una perspectiva fascinante. El lujo de Filadelfia ablandó a los británicos, los volvió letárgicos. Mientras que el frío y la superación compartida en la nieve forjaron a las tropas de Washington hasta convertirlas en un núcleo letal. Las huellas de sangre en la nieve no eran de un ejército agonizando. Eran las cicatrices de un ejército que estaba naciendo en el fuego. A veces, la peor adversidad es la única forja capaz de crear algo indestructible. Un pensamiento profundo para darle vueltas hoy. Hasta nuestra próxima exploración de los textos. Un saludo. Hasta la próxima.